Lecciones del Espíritu Santo, marca Inves. A continuación, mi corazón te oye decir, ven a mí. El que se cae y se levanta es el que aprende. El que pasa por encima solo tiene información porque de la experiencia poco entiende. De la serie Mi casa libre de moho, la humedad. Hoy un pan de esos de o a las buenas o por favor a las buenas, porque a las malas mano qué bolera. Uy, persuasivo. Generando desde Ageo capítulo 2 versículo 17. Yo envié plaga, moho y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Aún así, rehusaban regresar a mí, dice el Señor. Padre Celestial, que obedecerte sea nuestro mayor anhelo, nuestro único deseo. Espíritu Santo, te pedimos que nos permitas entender espiritualmente este alimento que nos compartes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy terminaremos la serie Mi casa libre de moho revisando la última causa que favorece su aparición y esta es la humedad. Vimos que el moho crece fácilmente donde hay humedad por fugas de agua, goteras o sitios donde se estanca el agua por mucho tiempo. Y esto me recuerda la importancia de ser manantiales y no estanques. En los manantiales el agua fluye constantemente, pero en los estanques se reposa y con el tiempo, si no se limpia, coge mal olor. Esa agua que al principio era pura empieza a generar mal olor y a producir moho en los lugares a su alrededor. El acúmulo de bendiciones sin compartirlas genera estanque espiritual, dejando de ser bendición para otros. Nos acostumbramos a las cosas de Dios y dejamos de llevar fruto. En la Biblia encontré dos citas muy interesantes donde puedo observar que el moho en algunas situaciones Dios es el que lo envía. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así que Dios permite esto? Pues sí, Dios permite ciertas situaciones o pruebas en nuestras vidas porque en cada una de ellas Él tiene un propósito grande. En Levítico 14:33 encontramos lo siguiente, dice así: Luego el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: Cuando lleguen a Canaán, la tierra que les doy como posesión, puede que yo contamine con moho algunas de esas casas de esa tierra. El propietario de una casa así deberá acudir al sacerdote y decirle: parece que mi casa tiene algún tipo de moho. Antes que el sacerdote entre a inspeccionar la casa, deberá vaciarla con el fin de que nada que haya dentro sea declarado ceremonialmente impuro. Acordémonos que la lepra o el moho en el lugar que creciera o a la persona que la padeciera era puesta en cuarentena inmediatamente y etiquetada como impura. Entonces el sacerdote, sigue así el versículo, entrará en la casa y examinará el moho de las paredes. Si encuentra manchas verdosas o rojizas, y pues ya vimos en los audios anteriores que el moho puede tener varios colores, y sigue la cita, y la contaminación parece estar muy profunda, más profunda que en la superficie de la pared, el sacerdote saldrá por la puerta y pondrá la casa en aislamiento durante 7 días. Entonces, el trabajo de este sacerdote era que en los siguientes días tenía que ir a inspeccionar a ver si se había propagado más el moho o si ya había desaparecido. Dios permite muchas situaciones en nuestro día a día, momentos que no nos gustaría tener que vivir nuevamente. No nos gustan las pruebas, pero muchas veces solo pasando por ellas es que crecemos en nuestro carácter. También a medida que vamos creciendo en el conocimiento de su palabra, el Señor nos muestra qué cosas, actos o costumbres no son de su agrado, simple y sencillamente porque contradicen su palabra y por lo tanto no van a ser de bendición para nosotros. Las manchas de moho en nuestras casas o familias nos obligan primero
a buscar la presencia de Dios, a buscar la ayuda de un guía, de un líder, un pastor o un amigo con un discernimiento del Espíritu Santo que nos ayude a identificar qué cosas son, que nos ayuden a vaciar la casa, a limpiarla, a sacar lo que nos intoxica y por ejemplo, puede ser, no sé, música, películas, bebidas, comida, todo lo que vaya en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Mejor dicho, todo lo que nos contamina y que favorece el crecimiento del moho. El otro texto donde nos habla del moho enviado por el Señor se encuentra en Ageo capítulo 2 versículo 17 y dice así: yo envié plaga, moho y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Aún así rehusaban regresar a mí, dice el Señor. Y el contexto acá en este pasaje, el profeta Ageo está exhortando al pueblo de Israel para que se pongan las pilas y nuevamente se dispongan a reconstruir el templo, y les recuerda que sus ofrendas estaban contaminadas por el pecado. Por eso cuando ellos esperaban cosechar, por ejemplo, 20 medidas de grano, solo cosechaban 10. Esperaban sacar 50 litros del lagar, 50 litros de vino, y solo sacaban 20. Y por eso fue que el Señor envió ese moho para llamar su atención con la intención que dejaran sus malos caminos, pero dice la Escritura que ni así se volvieron a él. Cuando nos acostumbramos a la humedad y al moho en algunas situaciones, Dios permite que ese moho se propague a un grado extremo con el objetivo de despertarnos de ese letargo, de sacarnos de la zona de confort, de esa tibieza y de esa oscuridad. Muchas veces, al acostumbrarnos a las bendiciones de Dios que damos por sentado, hacemos que crezcan nuestros estanques, nuestros depósitos, y si toda esa llenura no es impartida a los demás, con el tiempo pues se mohosea, se pudre y dejamos de ser útiles para el reino de Dios. Entonces, ya para finalizar, ¿cómo podríamos sacar el moho de nuestra casa y de nuestras vidas? En Levítico 14:41 está la respuesta, dice así: entonces se deberá raspar a fondo las paredes de todo el interior de la casa y tirar el material raspado en el lugar impuro fuera de la ciudad. Se traerán piedras nuevas en lugar de las que se han quitado y volverán a cubrirse las paredes con yeso. O sea, mejor dicho, hay que hacer una limpieza total de nuestra vida y de nuestras casas. Las paredes se raspan con la palabra de Dios, que dice en la Biblia que es más cortante que espada de dos filos. Eso lo encontramos en Hebreos 4, versículo 12 y 13. ¿Y por qué con la palabra? Pues porque, como ya vimos antes, la palabra de Dios es luz necesaria para que no nos vuelva a salir ese moho, porque acordémonos que la luz quita el ambiente oscuro que es propicio para el crecimiento del moho. Al enfocarnos en su palabra, tendremos que caminar por fe, lo que significa que tendremos que movernos, cambiar, aceptar los desafíos, no dando lugar a la tibieza, y al movernos, el oxígeno circula respirando la presencia de Dios. El Señor es un Dios de orden, y todo lo que está en desorden, Él lo empieza a sacudir. Si está muy cómodo, muy tibiecito y a media luz, alístese para el sacudón, alístese para la limpieza extrema. No nos gusta mucho, pero cuando toca, toca. Cuando invitamos al Señor a nuestras vidas, a nuestras casas y a nuestras familias, podremos experimentar cómo limpia Él el aire con su presencia. Y pues, un ambiente dispuesto a recibir su presencia, el moho definitivamente no tiene cabida en ella. Limpio, decidido, aseado. Claro, externamente, pero principalmente interiormente. Decididos a no vivir estancados, tibios y relajados. A brotar creyendo en nuestro Señor Jesús para que de nuestro interior, como dice la Escritura, corran ríos de agua viva, teniendo sed de su palabra y de llevar el reino de Dios a toda vida. Bendiciones por montones. Espero haya disfrutado de este alimento espiritual.
Para escuchar este audio, si lo quiere compartir o quiere repasar alguno anterior, puede entrar en YouTube, en el canal Les Marca Ames, para seguirnos alimentando del pan que el Señor nos comparte.